Uno de los temas más relevantes, la reforma energética, hoy la trataremos aquí. Si el petróleo es de todos los mexicanos, ¿cuándo vamos a ir a recoger nuestras utilidades? ¿Y cuándo las tarifas eléctricas nos van a dejar de dar toques? ¿Y nuestro público qué opina? ¿Por qué mes con mes aumenta la gasolina? ¿Qué sucederá con los electricistas de Luz y Fuerza? ¿Quién solventa las pérdidas de los robos en los ductos de Pemex? De eso y más lo tenemos aquí, en la billetera. Además, para hablar del tema de la reforma energética, qué mejor que con el subsecretario Enrique Ochoa Reza. Él además es catedrático de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. ¡Bravo, bravo! Bienvenido, ¡Viva la UNAM también! Lleva 8 años dando clase y miren que si le sabe al tema de leyes, aquí lo tienen. Bienvenido, Enrique. Alicia, qué gusto estar aquí en TV Azteca. Pues un tema fundamental, la reforma energética. ¿Qué es lo que plantean? ¿Por qué una reforma a la Constitución? La reforma energética es urgente y es necesaria para todos los mexicanos. ¿Por qué? Fíjate, en los últimos 8 años la producción de petróleo en México ha caído casi 1 millón de barriles diarios de producción. Pasamos de producir 3.4 millones de barriles diarios a lo que producimos ahora, que es 2.5 millones de barriles diarios. En los últimos 15 años, México ha empezado a importar gas natural. Y esto es una ironía porque tenemos mucho gas natural en el subsuelo. Pero Asociado ahora, al petróleo, ¿no? en algunos casos asociado al petróleo, en otros no. Pero lo importante es que estamos ahora importando, comprando del exterior, una tercera parte del gas natural que consumimos los mexicanos. En gasolinas el caso es peor. Todos los mexicanos compramos gasolina. Pues bien, la mitad de esa gasolina que compramos, que consumimos los mexicanos, es extranjera. La compramos al exterior. En petróleo, subsecretario, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos extraerlo? ¿Por qué no podemos tener una autosuficiencia en términos petroleros? Por eso necesitamos una reforma, porque a Pemex, que es una gran empresa, se le exige demasiado en nuestro marco jurídico. Actualmente la Constitución y la ley no le permiten a Pemex asociarse con privados para hacer trabajos de extraer petróleo o extraer gas o refinar gasolinas en México. Y deberíamos permitirle a Pemex hacer lo que hace cualquier empresa en el mundo, que es asociarse con el sector privado cuando así le convenga. Subsecretario, cuando no le convenga, déjalo hacer las cosas solos, pero dale la opción. Subsecretario, ¿va a bajar el precio de la gasolina? Porque aquí nos preguntaban al principio del programa si eso va a ser posible. ¿Quién tiene coche? Ahí, ¿Quién se mueve en coches? A ver, Son estudiantes. sí que la sufren cada mes, ¿no? Pero todos queremos tener mejores precios de los combustibles, pero si estamos importando la mitad de ellos, estamos dependiendo del precio a la que nos lo venden. Permítanme compartir este dato. 65% de los petroquímicos que consumimos los mexicanos los estamos importando. Y lo importante sería permitir que en México empresas privadas, nacionales o internacionales, se estuvieran estableciendo en México para producir esos petroquímicos, generando empleos en México. No tiene dinero para poderlo hacer. Y ese es un gran reto. ¿De dónde? Sí tiene. Te comentaba que Pemex producía 3.4 millones de barriles diarios y hoy produce 2.5 millones de barriles diarios. Es decir, casi 1 millón de barriles diarios de petróleo menos que hace tan solo 8 años. Bueno, se le ha caído la producción, pero ha elevado muchísimo el precio. Ese es el punto. Imagínate nada más, ha caído la producción. Pero, y la pregunta es, ¿estás invirtiendo más en extraer petróleo? Estás invirtiendo 10 veces más. Hoy estamos invirtiendo a niveles récord en la historia de México. 270 y tantos mil millones de pesos por año de todos los mexicanos. ¿Y por qué si estamos invirtiendo más, estamos produciendo menos? Eso es bueno. ¿Por qué no encontramos petróleo? Porque cada el vez petróleo está cada vez más abajo. El petróleo fácil que nosotros estábamos acostumbrados a extraer se está terminando. Ah. Y el petróleo más complejo, el petróleo no convencional, que requiere más tecnología y más dinero para extraerse, es el petróleo del futuro. La pregunta es, ¿cómo le ha hecho el mundo para extraer ese petróleo complicado, para extraer ese petróleo difícil? Y la práctica internacional más avanzada es que distintas empresas se asocian para ir con tecnología de punta y compartiendo riesgo económico para ir a aguas profundas, ultraprofundas, a extraer ese petróleo. Insisto en algo que por eso México necesita una reforma los cubanos, energética. ¿no? Los cubanos lo hacen, los venezolanos, los brasileños. Pero ¿cuál es
de esta sensación de que se puede perder, o el dicho de que se puede perder la soberanía, que cada rato lo escuchamos. Dicen, oye, si se asocia, se va como todo. Que le estamos dando una hermana a los extranjeros y luego nos la va a regresar ya siendo tío de 4, Para ¿no? mantenerla. Ajá, sí, para mantenerla. Entonces, fíjate qué circunstancia. ¿Dónde podemos asegurar que no pasa Donde en eso? realidad vamos a perder nuestra soberanía energética es si no cambiamos. ¿Por qué? Porque vamos a producir cada vez menos petróleo, vamos a importar cada vez más gas, más de fuera. Vamos a importar cada vez más gasolina, vamos a importar cada vez más petroquímicos. Y si los mexicanos quisiéramos producir gas en México, producir gasolina en México y producir petroquímico en México, si no hay una reforma no lo podemos hacer. En el artículo 27 de nuestra Constitución, en el párrafo 6º, se describe cómo vamos a explotar los yacimientos de petróleo y de gas. Pues se establece en la Constitución desde 1960 que para esas actividades no se pueden llevar a cabo ni contratos ni concesiones. Entonces ahí tenemos un reto los mexicanos para actualizar nuestra Constitución y permitir lo que en todos los países de América Latina y en todos los países del mundo se permite, que la empresa petrolera de la nación pueda asociarse para comprar en su país productos refinados, petroquímicos, extraer petróleo y extraer gas. Entonces Enrique, eso fue con López Mateos, por ¿no? supuesto, pero somos el único país, o somos de los pocos países que no permite esta apertura, esta asociación. De verdad estamos muy atrasados, eso nos puede costar mucho en el crecimiento económico de este país. Nos cuesta en el crecimiento económico, y había una pregunta sobre el precio de la electricidad. Los mexicanos pagamos electricidad carísima. 25% más que lo que pagan en Estados Unidos por la electricidad, a pesar de que la electricidad en México ya está subsidiada. ¡Ay, qué horrible eso! ¿No? ¿No se les parece una exageración? Pero el dato todavía es más fuerte para quienes tienen un pequeño negocio o una industria. Claro. Ellos pagan 80% más por la electricidad que consumen. Su precio depende del combustible que usamos para generarla. El combustible que nos permite generar energía eléctrica más barata es el gas natural. Y además, el gas natural es muy amigable con el medio ambiente. Y nosotros tenemos muchas reservas de gas, ¿no? Somos el 6º país del mundo con mayores reservas de gas. Incluyendo esas del Shell Gas que están en el norte. Incluyendo que están en Coahuila, que están en Nuevo León, que están en Tamaulipas y que están en Veracruz. ¿Y esas ya las estamos explotando? Unos toques y no son esas de la no las primaria. estamos explotando. Unos toques. El señor Toques ya llegó. País petrolero, la gente sin Mr. dinero. Calambres, bienvenido. Mr. ¿Qué pasó, Calambres? muchachitos? Ahí está la muchachota. ¿No quiere usted unos toques conmigo? No quiero que me dé calambres. Yo es que como ya no me alcanzó la renta petrolera, pues estoy vendiendo unos toques. Subse, agárrele por acá, ¿no? Miren. No, nos gusta. Vamos a jugar un poquito. Un juguito. A ver, usted agárrele por acá. Digo, a ver si con él, usted agarre la mano aquí al muchacho. Así, mira. No, pues A ver, no, usted también, señorita. Ande, no le saque, no le saque. Ándele. Es que con las tarifas eléctricas, con esto lo cobro y ya me salió para mi Cialis de todo el año. Entonces, ¿quién se nota, muchachonas? A ver, no, usted también, no le saque. Pues es que usted es recarero. Yo prefiero la reforma sí. energética para Sí, este que va a bajen salir los nada toques, más. digo, de luz. Este además le va a tocar como 400 pesos, pero me los va a pagar porque le va a encantar. Mire. ¿Cuánto es el promedio que paga un mexicano en los recibos de luz? Pues es que es altísimo, pero el problema A ver, es que usted necesitamos... agárrele. Ahí le va. ¿No? Ay, no le saque, licenciada. Órale. No, me voy a sentar porque voy a un mitin de apoyo. Voy a un mitin de apoyo del señor ese que dice que nos va a evitar que nos quiten el petróleo. ¿Y por qué trae un pollo? Porque es de apoyo. Entonces, pues, cuando menos para esto sí me alcanzó. Ay, cuídeme el pollo, licenciado, Claro, pero no me lo claro. magulle mucho porque... Volvemos a las preguntas. A ver si conmigo, ándele, no le saque. Como aquí no nos gustan Pollo. los mítines de apoyo, digo, están muy feos tus pollos, señor Calambre. Ay, no, pero están re sabrosos. ¿Cuánto paga en promedio un mexicano por la luz que recibe en Es su casa? altísimo, y te comentaba, estamos pagando 25% más que lo que pagan en Estados Unidos, y en términos industriales 80% más. Entonces, lo que nos está pasando es que empresas mexicanas están empezando a ir a Estados Unidos porque ahí les cuesta menos establecerse. Oiga, entonces si les pongo electricidad para unos toques ahí en los bares de Tijuana, me sale mejor comprar las pilas del otro lado, allá de San Diego. Los toques que vas a dar van a ser más caros en Tijuana que en San Diego, y eso entonces Con es todo malo. e IVA. Con todo e IVA. Vamos ahora al tema de la gasolina. Nos preguntaban que
que si con la reforma energética se va a detener el desliz del precio de las gasolinas. Ahora, esto es muy importante porque el precio de la gasolina depende del precio internacional de la gasolina. Y si el precio internacional de la gasolina es más grande que el precio que pagamos los mexicanos, de ahí es que hay un desliz cada mes para llegar a ese nivel. Lo que nosotros tenemos en México es que le obligamos a Pemex a hacer todas las actividades por sí solo. No hay ninguna empresa en el mundo petrolera que lo haga así. Somos muy excepcionales en cuanto a nuestro marco jurídico. Enrique, necesitamos actualizarlo. No hay otra alternativa. ¿Es la reforma o es la reforma? Mira, yo te diría esto. La reforma debió de haberse hecho hace años. México, si no hace una reforma energética profunda que beneficie a los mexicanos, nos está destinando a tener cada vez menos petróleo, más importaciones de gas, más importaciones de gasolina del extranjero y más importaciones de petroquímicos. Y en consecuencia, tarifas eléctricas más caras. ¿Cuáles son las dos reformas constitucionales que se están planteando? Se está planteando reformar el artículo 27 para permitir los contratos en producción de petróleo y producción de gas. La segunda reforma es el artículo 28. Y el artículo 28 constitucional lo que permitiría con su reforma es que Pemex pudiera asociarse para hacer trabajos de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. Esos son los elementos que cualquier empresa petrolera del mundo puede hacer. Enrique, Pemex hoy no. ¿Por qué no nos acompañas, Alicia, a todo el público a ver el sondeo que preparó Bernardo, que creo que es importante para saber el sentir de la población sobre esta cuestión de la reforma energética? Vámonos, Vamos, Bernie. Bernardo. La reforma energética, al contrario, ¿no? Nos perjudicaría porque subirían los impuestos, el gas, el petróleo, todo eso, ¿no? Y esto en contra de estas reformas de Pemex, y pues considero que deberían de pensar otras alternativas como generar una refinería aquí en México para que nosotros tengamos un beneficio, por ejemplo, en la gasolina y otras cosas, ¿no? Derivadas del petróleo. Yo soy una ama de casa afectada y no estoy de acuerdo con la reforma. Por más reformas que hagan, tanto la educativa como la energética, o sea, al final de cuentas nada funciona porque no hay estructura, porque hay corrupción, porque está fragmentado, entonces no. Yo creo que es un paso necesario para que Pemex y en general el manejo de los energéticos se modernicen y hagan como otros países que han tenido mejores ingresos con la asociación con empresas de otros países. Lo que queda de manifiesto es que sí hay mucho desconocimiento acerca de los objetivos que busca la reforma energética. Enrique, yo creo que hay una tarea muy grande todavía por delante por informar y transmitir los beneficios que a nosotros como sociedad nos va a traer esta reforma. Sin duda, y es un trabajo de todos, y yo por eso invito a todo el público y a todas las personas que están aquí con nosotros a enterarse más, a informarse más. ¿Cómo se hay una pueden página, informar? claro, hay una página de internet que pueden consultar, que es www.reformaenergetica.gov.mx. Muy bien, muchísimas Gracias, gracias, Enrique. Enrique Ochoa, subsecretario de Hidrocarburos, por estar en la billetera. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Gracias, secretario. ¿Y tú con qué te quedaste en la billetera? Pues de que tenemos que entender que esta reforma es para nuestro bien y no para nuestro mal. ¿Y tú crees que te van a saquear la billetera? No, yo creo que más bien es un cambio estructural que necesitamos para las futuras generaciones y para el crecimiento de este país. ¿Y dónde te queda a ti la billetera? Fíjate que me quedo con el buen sabor de boca de que se trata de una reforma que va a ayudar a tener mayor cantidad de gasolina, de electricidad, a costos menores, porque hoy por hoy, esto de que estemos trayendo el gas de Perú, teniéndolo aquí, me parece una ridiculez, ¿no? Ándale. ¿Cómo ven? Definitivamente.